Bueno, y finalmente quería hablar sobre cuándo converge o sea, me refiero a cuándo converge en un valor. Con convergencia me refiero a que el método me funcione, ¿sí? Que me converja a un valor como el que nos dio en el ejemplo que hicimos ahorita de Excel, ¿sí? Que entonces se empieza a converger el valor, me refiero a que empieza a aparecer un solo valor cada vez más exacto, ¿sí? Ese caso es cuando el método funciona correctamente. Pero pues también se me puede dar el caso que el método no me funcione y no, pues no converja. ¿Sí? Hay una condición que se debe cumplir para que este método me converja. Entonces acá lo tenemos explicado un poco gráficamente. En las gráficas A y B se ve cuando el método converge. ¿Sí? Cuando el método converge. ¿Sí? O sea, miramos acá que, por ejemplo, empezamos con un valor x0, ¿sí? Que toca primero la gráfica de g de x, ¿sí? Y después empieza a rebotar, digamos, entre las gráficas eh, g de x y x, ¿sí? Hasta converger a un valor específico. Lo mismo sucede con este caso B. Primero, digamos que toca la gráfica g de x y empieza, le pega la otra gráfica, empieza a rebotar y a converger hasta un valor específico eh, para la raíz. ¿Sí? Digamos que aquí en estos dos casos el método converge. Tenemos otros dos casos en estas figuras C y D cuando el valor primero toca la gráfica eh, de X, no G de X, ¿vale? Esto se da, bueno, acá de pronto toca primero la gráfica también de, de G de X, pero bueno, nosotros podríamos decir de que el método convergerá siempre y cuando g de x, el valor absoluto de g de x, sea inferior a uno, ¿sí? Entonces tenemos esa condición un poco limitante del método. Entonces cuando el valor absoluto de la fórmula g de x sea inferior a uno, vean que para nuestro ejemplo funcionó porque en nuestro caso g de x, nuestro caso g de x era simplemente e a la menos x sub i. Vean que ese valor pues siempre es inferior a uno, el valor absoluto de esa función es inferior a uno, entonces por eso este método pues funcionó correctamente pues para el caso que analizamos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta digamos como esta condición para que se dé correctamente, para que converja el método, pues.